Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos a las lecciones de las profecías bíblicas. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes y también es un gozo que ustedes nos estén sintonizando. En esta tarde vamos a estudiar el libro de Tesalonicenses, en el cual ya hemos estado platicando acerca de ellos y hemos aprendido en gran manera cómo estaba la iglesia, cuáles eran las preferencias del hermano Pablo, cuál era la preocupación del hermano Pablo por esa específica iglesia. Y ahora pues vamos a estudiar, y el tema se llama Caminando con Dios. Y yo creo de que el tema lo dice todo, ¿verdad? Cómo caminar con Dios en estos tiempos, cómo caminaron ellos en aquel entonces, pero para nosotros sería cómo caminar con Dios hoy en día. Y como siempre me acompañan nuestros panelistas, que es, bienvenido hermano Sebastián, ¿cómo está usted? Gracias a Dios, bien hermana, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Muchas gracias. También, queridos hermanos. Amén. Y allá en la distancia, bienvenidos una vez más. Privilegio tenerlos con nosotros y desearles lo mejor en el Señor por medio de este estudio que juntos vamos a aprender grandes lecciones que en el pasado vivieron los siervos de Dios y que ahora nos toca a nosotros caminar con Dios como ellos caminaron. Bienvenido. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted, hermano Benedicto? ¿Cómo ha estado? Gracias, hermana Castro. Qué bendición nuevamente poderles acompañar en este programa. Sabemos de que estamos entrando en algo, ¿cómo es eso, no? La palabra de Dios siempre va de menos a más. Amén. Y sí, esa es la bendición que tenemos, vamos hacia más. Amén. Y también una cordial bienvenida para la hermana García. ¿Cómo está usted, hermana? Bien, ¿qué tal gracias, de semana? Gracias, bienvenidos hermanos, y le damos la honra y la gloria a Dios porque Él en su misericordia nos ha permitido estar aquí, aunque somos indignos, pero por la misericordia de Él pedimos su ayuda para que podamos proyectar este conocimiento de Tesalonicenses, que tanto nos ayuda a nosotros como también a ustedes, hermanos, que sea de bendición, edificación y que nos pongamos en práctica porque el Señor ya viene. Así que el es. Señor los bendiga. Amén. Y como siempre nuestra costumbre es comenzar con una oración y le pedimos a la hermana García que nos dirija en oración. Amén. Por favor. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta tarde, bendito Dios, está tu palabra, Señor. Tú que la trajiste por inspiración divina a tus hijos, que tú creíste conveniente, bendito Dios, que escribieran estos libros. Te pedimos, Señor, que nos aclares la mente y que nuestros hermanos que están mirándonos, Señor, y oyéndonos a través de estos medios de comunicación, bendito Dios, que también ellos puedan ser edificados, Señor, porque estas cosas son verdaderas y necesitamos, Señor, escucharlas y ponerlas en práctica. Amén. Porque tu venida está cerca, Señor, y queremos estar listos, Padre, para que tú nos levantes junto con aquellos que murieron, y si es que nosotros morimos, también, Señor, que seamos levantados con los que hayan quedado vivos, como dice Tesalonicenses, y que nos puedas recibir en el aire, Padre eterno. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, y gracias por permitirnos estar aquí con nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En la sección anterior habíamos estudiado, es mejor dicho, en la lección anterior, habíamos estudiado y aprendimos de que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea que el Señor nos vino a dar paz espiritual, paz en el alma, paz en nuestra forma de vivir, pero también no va a ser simplemente felicidad. Va a haber preocupaciones y muy pronto, como dice aquí, que padeceremos de persecuciones. Y puede parecer, dice lo contrario, pero no hay excepción alguna. Todos aquellos que sigamos la voluntad del Señor,
vamos a pasar por todo eso, al menos que el Señor nos llame al descanso antes que suceda eso. Entonces nos vamos a librar de eso. Pero actualmente el Señor lo que quiere es que nosotros aprendamos a vivir con Dios, caminando con Dios. Ahora, hermano Sebastián, ¿en qué forma el apóstol Pablo amonesta a la iglesia de Tesalónica en cuanto a la conducta cristiana? Ya que en Miqueas, especialmente, capítulo 6, verso 8, nos dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante el Señor. ¿Qué nos explica usted de esto, hermano? Usted decía que nuestro tema tiene que ver con caminando con Dios. Caminando con Dios. Y todos los que hemos sido alumnos, estudiantes de la palabra de Dios, en nuestra mente y en nuestro pensamiento registran nuestra memoria los hombres del pasado que caminaron con Dios. Y tenemos nosotros el capítulo 5, verso 24 del Génesis. Génesis 5, versículo 24, nos da esta evidencia de cómo este hombre de Dios vivió. Y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, pues nosotros tenemos este conocimiento de que este hombre vivió en tiempo previo, antes que finalizara o comenzara Noé la predicación que Dios le diera para culminar la finalización del tiempo de gracia que Dios le había dado a una generación mala y perversa. No obstante, los hombres de hoy en día estamos aprendiendo a caminar como este hombre caminó en un mundo hostil, impío, del cual sumamente el Hijo de Dios depende de la gracia de Dios para sostenerse fiel y puro en un mundo que esparce todo tipo de prácticas, ¿no? Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, verso 1. Si hay un parentesco a lo que esta iglesia vivió también, tiempos de la iglesia primitiva. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es hermoso recibir de un apóstol, de un ministro de la palabra de Dios, a una membresía que es fiel y servicial a Dios. Y qué mejor que para congraciar la obra que está llevando a cabo, la lucha que lleva cada cristiano, vengan del ministro que está responsable de tal congregación, reciba elogios y elogios buenos, ¿verdad? Que le sirvan para motivar a sus feligreses y continuar en una norma eclesiástica, en el crecimiento, y a la vez cuando venga la exhortación de parte de su ministro o su apóstol, la iglesia pueda recibir el soporte que se requiere, que antes que venga la amonestación, su fiel apóstol se sienta congraciado con ellos por lo que ellos están viviendo y practicando. Por eso me gusta lo que dice Filipenses 4:8. Es hermoso saber que cómo dirigirse a la iglesia y que ella tenga esta suspensión. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esos eran los elogios del apóstol Pablo para su iglesia cada vez que él tenía que visitar a una. Así es que ustedes en la distancia, nosotros acá, estamos juntos aprendiendo que para llegar a la congregación, y en estos tiempos muy difíciles para retener la mies, se requiere no ir en un fuerte temple de exhortación, sino que hay que
confortarlos en el Señor. Hermano. Pastor, ¿tiene algo que agregar? Sí, más que todo me gustaría, el apóstol Pablo aquí está dando instrucciones y algunas exhortaciones. Y él dice, en el nombre del Señor Jesús, yo los exhorto, dice, que la manera que fuisteis enseñado de nosotros. Mire el patrón que el apóstol está marcando, nosotros. Ellos recuerden, el apóstol Pablo fue enseñado por el mismo Señor Jesús. Sí. Y qué bonita cadena se está desarrollando en este momento, porque estamos hablando acerca de enseñanzas que en un momento dado estaban ya entrando en la iglesia. Por eso está la exhortación que él les dice a ellos. Dice, ante todo es cómo deben de conducirse, cómo deben de caminar con Dios, esa es la exhortación. Entonces, hoy en día, si nosotros vemos el cristiano que no tiene esa relación, que no tiene esa comunión, es el cristiano que no anda caminando con Cristo, deja de crecer. Sí. Entonces la exhortación del apóstol Pablo es que todo cristiano tiene que crecer continuamente. Esa es la enseñanza que él nos está dando a conocer. ¿Cómo debe de crecer? Primeramente en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. Y tomando en cuenta ese conocimiento y ese crecimiento que está teniendo, el cristiano de hoy en día tiene que tener mucho discernimiento. ¿Por qué razón? Hoy en día se están levantando muchos falsos maestros, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Si no tenemos el discernimiento que está en la misma palabra de Dios, mis hermanos, fácilmente podemos caer. No apartándonos de la palabra de Dios. ¿Algo más, Quería hermano? leer un comentario del Espíritu de Sí, Profecía por favor. acerca de lo que el hermano empezó hablando y también el hermano Benedicto del caminar con Dios. Dice el Espíritu de Profecía, caminar juntos con Dios no significa algo ocasional, sino un hábito. Significa un compañerismo basado en una mutua armonía de Amén. mente y espíritu. Para que dos personas caminen juntas deben marchar en la misma dirección. Y este santo andar de Enoc continuó durante 300 años. Muchos cristianos serían más fervientes, devotos, si supieran que les queda poco tiempo de vida o que la venida de Cristo está por suceder. Pero en el caso de Enoc, su fortaleza y su amor se hacía más ardiente a medida que pasaban los siglos. Y ese debería ser el sentimiento de nosotros. Nosotros somos privilegiados, estamos viendo las últimas señales, hermanos. ¿Cómo no debemos nosotros de caminar con Dios? Hay que pedir bendición, hay que pedir fortaleza y ayuda de nuestro Señor. Amén. Amén. Quiero leer algo que también yo encontré y se me hizo muy favorable a lo que estamos estudiando ahorita, que dice, el desarrollo de una íntima relación con Dios es el propósito de la verdadera religión. Las ceremonias externas solo tienen valor si contribuyen a ese desarrollo. Pero debido a que con frecuencia es más fácil practicar un culto externo que cambiar las malas tendencias del corazón, los hombres siempre han estado más dispuestos al culto de las ceremonias que el cultivo de la gracia del Espíritu. Tal fue el caso de los escribas y fariseos a quienes reprochó Jesucristo. Así que nosotros deberíamos de tener mucho cuidado a no repetir las prácticas que tanto los fariseos y los judíos practicaban, ¿verdad? Amén, Así amén. que Aquí tengo otro Sí. no quiero dejar está bien. de decir estos comentarios porque están muy preciosos. Dice, en su ansia de que los creyentes de Tesalónica anduvieran en el temor de Dios, el apóstol les suplicó que manifestaran piedad práctica en la vida diaria. Resta pues, hermanos, escribió, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo que usted estaba hablando, hermano Benny, que dice de que Pablo les exhortaba con poder, porque era inspirado por el Espíritu Santo.
todo lo que él y decía. él vivía. Y él vivía, ¿verdad? Lo que predicaba. Exactamente, por eso él les hablaba de esa manera y decía en el Señor Jesús, porque sabía que el Señor Jesús estaba con él siempre, Sí, ¿verdad? amén. Un punto importante que también quiero resaltar, que hoy en día, ¿qué es lo que nos hace falta? Yo sé que hay muchos cristianos sinceros, hay Sí, muchos sí. cristianos en diferentes iglesias, en Religiones, diferentes sí. denominaciones, pero de algo que el apóstol Pablo también nos está invitando es a una conversión práctica. ¿Qué es una conversión práctica? Que no la tenemos. Y aquí mismo lo dice él. Una conversión práctica es cuando hay temor a Dios. Y de una u otra manera, reconociendo las exhortaciones, las amonestaciones de Dios en la vida de un cristiano, deberíamos de temblar ante los eventos, Amén. ante las situaciones de la vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? No existe esa conversión práctica. Sí existen cristianos de nombre, pero en ellos no hay una conversión práctica. Cuando hablamos de una conversión práctica es lo que la hermana Lidia estaba hablando. Un cristiano sincero, piadoso, que su propósito siempre es buscar el beneficio, no de él, sino los demás. Así es. Eso es lo que es una verdadera conversión práctica. En Filipenses 2:12 dice, por lo tanto, recordando, siguiendo lo que usted está diciendo, pastor, dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O amén. sea, de que la preocupación de Pablo no solamente era que los hermanos fueran salvos, sino que mantuvieran esa relación con Cristo a diario hasta que el Señor viniera, puesto que ellos así lo creían, ¿verdad? Sí, hermano. Quisiera yo mencionar un poquito de las necesidades que tienen las iglesias en todos los tiempos y etapas de la vida, donde se requiere que el liderazgo que guía una iglesia, pues conforte a la iglesia por medio de consuelo, ¿no? Porque mayormente la gente, pues, que se enfila a seguir a Cristo Jesús y a testificar por Él, que sin verlo le sirve, ¿no? Entonces Cristo dijo, allá en el libro de San Juan 20:26, Él explica una situación, un estatus de incredulidad. Y aún estando Cristo Jesús en presencia, a Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Versículo que sigue. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seáis incrédulos, sino creyentes. Verso 28. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Verso 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en este punto es que yo me quiero referir bastante. El pastor decía y todo, en los tiempos difíciles que nos toca vivir hoy en día y en una estabilidad funcional, espiritual de cada miembro de iglesia, se requiere, porque somos deudores a una sociedad. Si nosotros decimos ser cristianos, somos deudores a ellos, de Amén. mostrar el cambio que Dios está haciendo en cada uno de nosotros y procurar, como decía él, y eso está en 1 Tesalonicenses 2:4, nosotros debemos siempre buscar el beneficio de los demás, no buscarlos a ellos con un interés o un apego o beneficio para mi beneficio. Eso no tiene que ser así, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestro corazón. Nosotros tenemos que buscar siempre
el beneficio de la humanidad como Cristo lo hiciera. Pero quiero decirles lo que habló en otra ocasión el apóstol Pablo a otra iglesia, de 2 Corintios 13:11. Y es el caso de la mayoría de la sociedad cristiana que está padeciendo hoy en día. En el versículo 11 dice lo siguiente, 2 Corintios 13, verso 11. Dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Hoy, en medio de todo tipo de sorpresas que sufrimos los seres humanos, unas sorpresas tan severas y despiadadas, crueles, a sangre fría, para destruir el alma, el sentir de muchas familias, los hombres hoy en día permiten que en su cuerpo se invista un espíritu antimoral para lastimar a la sociedad que hoy en día lucha por sobresalir y sacar adelante a sus hijos y educarlos. Esta semana vivimos nosotros una tragedia triste acá en una de las ciudades cercanas al condado de Los Ángeles, en la pequeña ciudad de Thousand Oaks. Un hombre despiadado, se cree que con problemas mentales, entró y asesinó a sangre fría a un promedio de 13 personas. 13 personas. Y varios heridos. Y dejó de paso a muchos heridos. Ahora imagínense ustedes el cuadro. No se requiere predicar la confortabilidad a una gente que sufre y padece y congraciarnos con ellos y estar dispuestos a acompañarles y a rogar a Dios por ellos. ¿Por qué? Porque el hombre ha entrado en un estado deprimente espiritualmente y desconfiado, diría yo, aún de la causa de Dios. El hombre de hoy en día no confía. ¿Por qué? Porque hay una investidura falsa a veces y todo, que buscamos ganar espacio para que nos tengan confianza y después causar daño. Es triste la situación que se vive hoy en día. Sí. Pastor, estoy recordando lo que está diciendo el hermano aquí, estoy recordando una pregunta que hace mucho leí y dice, ¿por qué el Señor nos ha abandonado? Puesto que tantas tragedias últimamente están sucediendo. Y sin embargo la respuesta que se dio a la pregunta esta fue, bueno, dice, Jesús es un caballero, es una persona muy amable, porque dice, primero se pidió de que se alejara la Biblia de las escuelas. De las escuelas, ajá. Se pidió de que en las cortes se quitara los mandamientos y se cedió. ¿Qué me dice usted de todas estas cosas que están pasando? ¿Es el Señor el que está permitiendo todo eso? ¿O es que nosotros le estamos permitiendo que sucedan estas cosas? Tenemos que recordar los tiempos gloriosos de la profecía, cuando el Señor levanta una nación para que le representara como su pueblo escogido. Y escogió la nación de Estados Unidos. Con todos los privilegios. En menos de 100 años esta nación se convierte en una gran potencia. Sí. En menos de 100, próspera con todos los, podría decirse, los estándares de la vida. Mas sin embargo, esta nación caminó con Dios. Ese es el tema de hoy, una nación que caminó con Dios. De hecho, su constitución fue formada en base a los mandatos de Dios, a su santa palabra. Los primeros hombres que vinieron, ya casi, ¿cuántos años atrás? Estamos celebrando ya ese tiempo. Hombres de fe, hombres que venían buscando no solo un mejor futuro, sino buscando a Dios para poderle adorar con esa libertad de conciencia. Tristemente, cuando llegamos ya a la mitad del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, tristemente, esta nación se empezó a alejar de Dios.
esta nación, sus leyes, su sistema, sus principios sobre el cual se había fundado, los principios de Dios, estaban desapareciendo. Los hombres empezaron a cambiar de mentalidad. Los hombres empezaron a entrar en guerra con Dios y quitaron la santa ley de Dios, quitaron en las escuelas los principios que formaban a los niños. Como resultado hoy, ¿qué es lo que tenemos? Niños que ya no tienen el temor a Dios. Exactamente. Hombres que ya no están temblando delante de un Dios todopoderoso. A Dios lo miran como cualquier cosa realmente. Niños que manejan a los profesores y ¿Sí? a sus padres también. Niños, buen punto, los niños empezaron a manejar en los hogares a los padres. ¿Y qué sucede? ¿Por como consecuencia de qué? De haberse apartado de los santos principios. Entonces podemos ver, mi hermana Castro, cuando uno no camina con Dios individualmente o como nación, como resultado, ¿qué es lo que nos viene? Todas estas tragedias. ¿Quién se aparta? Dios. Nunca. Dios es misericordioso. Sí. Dios extiende su gracia, su favor, pero más sin embargo vemos que el hombre ha corrompido los principios, y no solo los principios, él mismo se ha corrompido prácticamente dándole la espalda a Dios. Y cuando le damos la espalda a Dios, ¿qué resultados tenemos? Una gran anarquía, vemos nosotros pecado por todos lados, y después de todo, pues queremos echarle la culpa a Dios. Así es. Mira, hermana. Sí. Perdón. Sí. Pregunta. Tengo un comentario. Sí. Esto lo saqué de A fin de conocerle, es una matutina y dice de esta Muy manera. linda matutina, ¿eh? Sí, porque he aquí que tinieblas, dice, cubren la tierra y la oscuridad a los pueblos, y cuán ardientemente deberíamos desear la presencia del instructor divino para que nos guíe en el camino de la verdad y la justicia. Amén. Dios ha hablado a los hombres en diversas oportunidades, en distintos lugares y en varias formas, y sin embargo, la ignorancia del mundo aumenta. Necesitamos hablar con más decisión acerca de la verdad para llevar al hombre el conocimiento de Dios. La distinción entre los cristianos y los mundanos debe ser más evidente. La Biblia debe ser, esto quiere decir que ya no se... Ya un cristiano, ya no hay distinción. Ya no hay distinción. Entre lo bueno y lo malo. Porque los cristianos hay paganismo dentro de las iglesias. Y el Señor dice que es abominación. Hermano, ahora que usted está hablando de paganismo, ahora me sorprendió un detalle de que una conversación que tuvieron dos cristianos en la radio. Dice, estamos reconociendo, dice, que el avivamiento en un ser humano, en un cristiano, no es el de la bulla. Él no quiso decir lo que se practicaba en sus iglesias, ¿verdad? Pero dice el de la bulla, el de los sonidos. Dice, es el avivamiento, dice, ese está en la oración. Entonces digo yo, ok, ya se están dando cuenta. Pero pastor, yo le quiero hacer una pregunta. Pero yo también quería seguir otro segundito. Dice, la Biblia debe ser el libro con más prominencia entre nosotros, y el investigador atento y diligente debe buscar laboriosamente los tesoros escondidos. Las máximas de los hombres, dice, las máximas de los hombres, los dogmas de error, aunque sean expuestos por los que profesan ser intérpretes de la palabra de Dios, deben descartarse, porque han sido inventados para ocultar la verdad y para mistificar la importancia espiritual del Evangelio Sagrado. Los que buscan el tesoro escondido lo hallarán. Amén. Bendito y alabado. Amén. Pastor, entonces a consecuencia de todo esto viene nuevamente el hermano Pablo. ¿Qué es lo que les hace recordar el hermano Pablo a su iglesia? Nosotros podemos ver acá, el apóstol Pablo siempre su objetivo era cómo su pueblo, cómo las iglesias crecieran en el conocimiento de Dios, caminando con Dios. Y él podemos ver que uno de los principios que él mismo practicaba era que Dios cumpliera su voluntad en aquellos que iba haciendo discípulos, aquellos que de una u otra manera estaban aceptando la nueva doctrina que él estaba enseñando. Y eso implica un renunciamiento, que eso es lo que prácticamente el apóstol Pablo nos invita a renunciar. Pero hay algo bien interesante
cuando leemos nosotros Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 2, y me llama la atención y creo que aquí va a haber mucho para qué comentar. Verso 2 dice, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuál es ese mandamiento? Vamos a Efesios capítulo 4 verso 20. ¿Qué mandamiento? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando? Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ahí está el mandamiento. Sigamos leyendo, por favor. Dice, si en verdad le habéis oído, que a veces no le oímos, y habéis sido por él enseñados, ahí está el mandamiento, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cuál es esa verdad? Sigamos leyendo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigamos leyendo, por favor, hasta el 24. Aquí está. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es el mandamiento entonces? Dice acá, es el mandamiento que nosotros cumplamos en nosotros mismos nuestra santificación. Y ahí lo podemos también leer nosotros en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, el capítulo 1 y verso, perdón, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13, perdón. Leemos Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. Tenemos la instrucción. ¿Cuál es la instrucción? Para que sean afirmados vuestros corazones en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está recordando? Que tenemos que vivir en santidad, que nuestra santificación debiera ser nuestra meta. Amén. Así es. ¿Algún comentario, hermano Sebastián? Bien, nosotros sabemos que el cristiano está llamado para representar dignamente a Dios. Y cuando el pastor preguntaba qué era la voluntad de Dios, todos conocemos lo que dice San Juan 17:5 por ahí. ¿En qué consiste la vida de todo hijo de Dios? Esto empero es la vida, que te conozcan, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es lo que dice San Juan 17, versículo 3, o el versículo 5 creo que. Vamos a verlo ahorita. Ahí está. Versículo 3. Ahí está el pasaje. Ahí está. Y esto me lleva a mí a meditar, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto a mí me hace pensar de que si Dios me invita a mí para que yo camine con Él y busque entender su mensaje, su consejo, yo debo de figurarme qué clase de Dios Él es, qué maravilla de carácter tiene y cómo puedo yo aprender a reflejar su norma. Allá en Salmos 85, verso 10, nos da un consejo sabio y santo, ¿no? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. En este punto céntrico, Dios presenta su amor para congraciarse con la humanidad. Y este efecto lo puede ver el hombre en el Calvario, en la cruz, cuando Dios, por medio de su Hijo, tomando una condición natural de rebajarse a la condición del hombre, presenta su cuerpo en obediencia y seguimiento a los consejos de Dios, por un amor abnegado de poder unir el cielo con la tierra y todo, ya que por medio de él se manifiesta esta norma. Tanto así que el Señor Jesús en San Lucas 23:34 expresa la calidad del amor abnegado, de cómo debe el hombre representar esa naturaleza de Dios.
Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes de él. Para poder entender la naturaleza del carácter de Cristo Jesús, que puso en práctica en este mundo, nosotros debemos de entender cómo comprender ese amor de este Dios infinito, que envía a su Hijo en pro señal de rescatar al hombre. Por eso yo debo de verlo por medio del fruto abnegado. En 2 Corintios 5:21 se manifiesta ese amor desinteresado. 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Él. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender y a mitigar o a mostrarle al cuerpo de nosotros, que debemos de ser sumisos, ya que Cristo fue un servidor de Dios y padeció en piel propia todas estas condiciones. ¿Algún comentario, hermana Lidia? Me gustó este comentario en el comentario bíblico que dice: el apóstol recuerda de nuevo a sus lectores que sus enseñanzas eran dadas por autoridad divina. Ahora, cuando estaba por hablar de pecados específicos de los cuales eran culpables algunos de la iglesia, deseaba vivamente que cada feligrés reconociera que estaba enunciando principios de Cristo. Ese reconocimiento aseguraría una respuesta positiva a las normas que les estaba recordando. Ok, gracias, hermano. En realidad el apóstol Pablo lo que estaba dando a entender a su feligresía, y lo que a nosotros también nos hace entender, que quiere que él fue bien específico en que nosotros entendamos que todo lo que él dijo de Cristo era porque era una enseñanza divina. Él no se lo inventó ni porque se lo dijeron los demás apóstoles, sino que era había sido instruido divinamente, sí. Así es, por inspiración divina. Así que quiere el apóstol Pablo que todos nosotros estemos bien conscientes que todo lo que el hermano Pablo nos enseña en sus escritos son inspiración divina. Hermano Sebastián, ¿qué gran verdad les hace saber en forma general y cuál es la prohibición que les hace el hermano Pablo a su iglesia y por qué se los hace? ¿Cuál es la razón? Es interesante que a pesar de que la iglesia estaba dando indicios de una fortaleza espiritual, más en la exhortación que el apóstol les había venido dando, es porque veía él la posibilidad de que hombres embestidos con un falso evangelio pudiesen causar estragos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque el diablo es maestro y sutil para llamar la atención y apartar la mirada de Cristo y ponerla en otras cosas. Versículo 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses nos da la pista anticipada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 nos dice lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Cuando nosotros vemos esta palabra fornicación, pues no le vemos el trasfondo cuando se ve ahí, ¿no? Pero vayamos un poquito más adelante. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, vamos a ver qué nos dice el texto bíblico. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mire lo peligroso que es. Es terrible contemplar esta condición. Y el texto es bien claro. Si el hombre está bien centrado en las cosas de Dios y algo parecido inmoral se le presenta al hombre, es que la Biblia
no muestra registros suficientes en los cuales en este punto es uno de los puntos más peligrosísimos para el hombre o la mujer que sirve a Dios. ¿Por qué razón dice el texto huir? ¿Verdad? Quiero yo leer una nota. Dice así: el detenerse a discutir con el tentador es peligroso entrar en un razonamiento con la conciencia. La invitación a la fornicación es tan sutil que solo se está a salvo huyendo de ella. Solamente así puede el hombre y la mujer que sirve a Dios estar libre de pecado. Y vamos a ver un texto que es clave para entender qué le puede suceder a un hombre, a una mujer que contempla el escenario peligroso. Y lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 11, y vamos a leer del versículo 2 hasta el 4. 2 de Samuel 11, 2 al 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hay una pregunta aquí que tenemos nosotros que hacer. La ley de contemplación fue el tiro mortal que llevó a David a apartar la mirada de Dios. Y como por viejo que es el diablo, sabe dónde ponerle a un hijo de Dios un tiro certero y mortal. Y todos conocemos la historia que siguió después. David pagó muy, pero muy caro el haberse puesto a contemplar la trampa que el diablo le puso. Por eso es que el apóstol Pablo dice en el versículo 18 de 1 Corintios 6, huid. Y ese es el caso que tenemos en el libro de Génesis. Ahí vamos a ver en el Génesis, capítulo 38. Perdón, capítulo 39. Capítulo 39. Leamos el de 1 Corintios 6, 18 antes de pasar al otro. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio interior o intelecto está autodestruyendo de la persona. Por eso es que cuando David contempla, se autodestruyó por su propio pensamiento. Veamos entonces Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Vamos a leer hasta el 12. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y no hay otro mayor que yo en esta casa.
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti como esposa, ¿no? Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Verso 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Versículo 11. Aconteció que entró un día en casa para hacer su oficio, la limpieza, ¿no? Y no había nadie de los de la casa allí. Versículo 11, que es el último, ¿no? Y ella lo asió o lo abrazó por su ropa, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y cumplió, miren, huyó y salió. De la fornicación. Ahora mi pregunta, ¿va a seguir? No. Okay. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la razón que el apóstol Pablo le recomienda todo eso a su pueblo? ¿Que al caso estaban teniendo esa práctica ellos? Vemos aquí que todo hijo de Dios que quiera caminar con Dios, y ahí están las instrucciones, y dice, porque en el verso 3 estamos leyendo, capítulo 4, verso 3, dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Lo contrario a santificación es fornicación, ¿verdad? Ah, sí. Claramente. Entonces, aquí vemos, cuando nosotros, como pueblo de Dios, caminando con Dios, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. ¿Por qué razón es la voluntad de Dios que nos santifiquemos y que no entremos en fornicación? Porque la santificación es el cumplimiento de aquellos que quieran ser parte del pueblo de Dios entrando en un pacto. Amén. Entonces, podemos ver aquí, desde el mismo Génesis, que Dios, ¿qué es lo que busca? Hasta hoy en día, la santificación. ¿Por qué la santificación? Para que se cumpla en ese pueblo el pacto que Él prometió desde la antigüedad y hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese pacto? Para aquellos que han renacido de nuevo. Bueno, para nosotros hoy en día, ahí en Hebreo lo cita el escritor de los Hebreos, el apóstol Pablo, él mismo lo cita, dice, después de aquellos días yo haré un pacto con la casa de Israel. ¿Cuál era ese pacto? Escribir su santa ley, ¿dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones. Y esa es la voluntad de Dios, eso es lo que desea Dios para aquellos que son parte, que quieran caminar con Él, y ser parte del pueblo del pacto. Amén. Y luego también, continuando con lo que usted dijo del pacto, ¿no? El nuevo pacto es Jesucristo. ¿Okay? Y dice, la justificación se efectúa instantáneamente. Cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo, obtenemos nos arrepentimos, obtenemos el perdón de Dios. Pero la santificación es la obra continua de la gracia. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. No es obra de un momento, una hora o un día, sino de toda la vida. Esto está en Hechos de los Apóstoles 4:47. Tengo una que dice, la santificación no se limita a la castidad, aunque esta se destaca en el pensamiento de Pablo en el contexto. Sin embargo, la voluntad de Dios solo se puede cumplir con nuestra consagración completa. Amén. Cristo murió para hacer posible nuestra santidad. O sea que Él hizo la mayor parte de esto, ¿no? Ahora a nosotros nos toca nada más obedecer, y aunque en realidad mucha gente dice que difícil es, pero como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ahora, hermano Benny, ¿qué otras instrucciones, además de la que ya hemos escuchado anteriormente, les dio Pablo a su iglesia, y cuáles son las instrucciones que a nosotros hoy en día nos ha dado también? Antes de responder, quiero tomar este tiempo para hablar de lo que, contrario a la santificación, ya el hermano Sebastián repasó un poquito.
Pero fornicación, ¿qué es fornicación realmente? ¿Cómo fornicamos? Recuerden, hablamos que Dios está levantando un pueblo que camine con Él, que son guardadores de su pacto, guardadores de sus principios, de su santa ley. Todo lo contrario a eso se llama fornicación. Fornicación es idolatría. Idolatría es todo aquello que le quite el lugar a Dios. Por ejemplo, hoy hay mucho cristiano, pueblo de hoy en día, y lo decimos con mucho respeto, que están cayendo en una gran idolatría. ¿Cuál es la gran idolatría que el pueblo de Dios está cayendo hoy en día? Guardando un falso día. Esa es una gran idolatría, de las más grandes que hoy se pueden ver. Cuando nosotros vemos de fornicación, hacemos una comparación de sexualidad, lujuria, eso es lo que vemos, inmoralidad, ¿verdad? David cayó en una gran inmoralidad, pero realmente hoy en día el pueblo de Dios, lo moderno de hoy en día es la idolatría. Ya no es aquella idolatría de poner santos a la iglesia, rodearse y besar, no. La gran idolatría es aquello que le está quitando el lugar a Dios. Y Dios ha establecido para su pueblo, para santificarlo, un día en el cual quiere venir y adorar juntos. Él quiere presentarse a su pueblo para santificarlo, para bendecirlo. Pero el hombre de pecado ha levantado un falso día, y ese falso día es el día domingo, el día de adoración al sol. ¡Qué gran idolatría! Entonces, los principios, mis hermanos, los estamos vendiendo nosotros, y eso es lo que es fornicación, venderse. Porque eso es lo que hacemos nosotros, nos vendemos al mejor postor. Y eso entramos en una violación directa a los principios que Dios ha dejado en su santa palabra. Entonces podemos ver aquí que nosotros estamos entrando en una relación ilícita con los paganos. ¿Cuál es esa relación ilícita con los paganos? Cuando nosotros a veces entramos en una gran idolatría y a veces no nos damos cuenta. Y ahora, ese era para el comentario. Bueno, se nos va yendo el tiempo, ¿no? ¿Qué otras instrucciones? Vamos a leer el verso 4. Y creo que es para largo también. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, lo que estamos diciendo. Los que quieren caminar con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Guardarnos en santificación y honor, que Cristo pueda poseernos a nosotros, que nosotros realmente reflejemos el carácter de Cristo. Así es. Como dijo el hermano Pablo, cuando el hermano Pablo habla a su iglesia, automáticamente nos está hablando también a la iglesia de hoy en día y a todos aquellos que nos decimos ser cristianos, y a los que no son cristianos también se los dice, porque cuando es que una persona fornica o comete adulterio, mayormente nosotros pensamos que cometer adulterio es ir a la cama con otra persona, ¿verdad? Y no solamente eso es adulterio. Hay otros puntos más que cuando regresemos de esta pausa vamos a explicar más ampliamente para que ustedes puedan comprender que el adulterio es amplia esa palabra. Y es un acto en que en realidad nosotros estamos un poco, no estamos muy instruidos en eso, en el cual ahora vamos a explicar más ampliamente para que usted y yo podamos comprender mejor. Que el Señor los bendiga y nos vemos a la próxima. Hasta la vista. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.